Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un proceso, que roza la ciencia ficción, pero ocurre dentro de nosotros, la formación de nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo pasamos de unas pocas células a esa máquina biológica increíble que nos permite pensar, sentir, actuar? Nuestra base es un clásico de la embriología, extractos del capítulo 18 de Langman. Es material denso, sí, pero revela los fundamentos de nuestra propia existencia. La misión de hoy, desentrañar los pasos clave, los momentos más asombrosos de este desarrollo temprano. No es tanto memorizar cada término, sino entender la lógica, la maravilla detrás de cómo se construye nuestro cerebro y nuestra médula espinal. Empecemos. Todo arranca increíblemente temprano, en la tercera semana después de la concepción. Una zona específica de la capa más externa del embrión, el ectodermo, como que recibe una señal y empieza a engrosarse. Ahí se forma lo que se llama la placa neural. Es como si se dibujara el primer boceto del sistema nervioso en la espalda diminuta del embrión. Exactamente. Y casi de inmediato, los bordes de esa placa comienzan a elevarse, como si fueran las solapas de un libro abierto. Son los pliegues neurales. Estos pliegues se van acercando uno al otro en la línea media hasta que se tocan y se fusionan. Es un proceso fascinante, ¿sí? Como cerrar una cremallera. Una cremallera. Me gusta esa imagen. ¿Y se cierra toda de golpe o...? No, no que va. Es un cierre progresivo y muy bien orquestado. Empieza en la región que será el futuro cuello más o menos, y avanza a la vez hacia la cabeza y hacia la cola. Por un tiempito, quedan dos aberturas en los extremos. Los neuroporos, uno anterior, o craneal, y otro posterior, caudal. Ah, o sea, como dos agujeritos al final. Eso es. Y el cierre completo de estos poros es vital. El anterior se cierra sobre el día 25, más o menos, y el posterior un par de días después, como el día 28. Un fallo aquí, tiene consecuencias importantes, como veremos. Reclusial. Una vez que tenemos este tubo neural ya sellado, me imagino que la parte que va a ser el cerebro empieza a complicarse rápido, ¿no? ¿Cómo surge esa primera estructura cerebral? Así es. La parte de adelante, la parte craneal de ese tubo recién formado, empieza como a hincharse, a expandirse. Forma tres vesículas, como unas dilataciones primarias. Son como los primeros globos que esbozan el cerebro. El prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Es como el primer gran plano arquitectónico. Tres globos iniciales. Pero nuestro cerebro es mucho más complejo. ¿Cómo se refina ese plano? ¿Cómo se pasa de 3 a...? Claro, es que ese es solo el primer paso. Hacia la quinta semana, estas tres vesículas se subdividen. Y ahí sí, dan lugar a las 5 vesículas secundarias que ya prefiguran las partes principales del cerebro adulto. El prosencéfalo, por ejemplo, se divide en telencéfalo, que va a crecer muchísimo para formar los hemisferios cerebrales, lo que usamos para pensar, y el diencéfalo, de donde salen estructuras clave como el tálamo, el hipotálamo. El centro de control, digamos. Exacto. El mesencéfalo, curiosamente, no se divide, sigue siendo mesencéfalo. Y el rombencéfalo se parte en dos. Metencéfalo, que formará el puente y el cerebelo, fundamental para la coordinación, y el mielencéfalo, que será el bulbo raquídeo, esa conexión vital con la médula espinal. Es asombroso cómo en apenas 2 semanas se pasa de un simple tubo a un plano con 5 regiones definidas, cada una con un destino distinto, una explosión de organización, realmente. Y mientras la cabeza del tubo se convierte en este complejo cerebro en miniatura, ¿qué ocurre con el resto del tubo? La parte que se convertirá en la médula espinal. Esa parte también está increíblemente activa, ¿eh? La pared del tubo está hecha de células neuroepiteliales. Son básicamente las células madre del sistema nervioso. Se dividen a una velocidad vertiginosa, engrosando la pared. Y luego, claro, empiezan a diferenciarse. A especializarse. Exacto. Algunas de estas células madres se convierten en neuroblastos, o sea, las neuronas inmaduras. Estos neuroblastos jóvenes migran hacia afuera, se alejan de la cavidad central del tubo y se agrupan. Forman la capa del manto. Esta capa será la futura sustancia gris de la médula,
Ahí es donde residen los cuerpos de las neuronas. Ajá. Y las prolongaciones de estas neuronas, los axones, crecen todavía más hacia la periferia, formando la capa marginal. Esa se convertirá en la sustancia blanca, que son como las autopistas de información de la médula. Sustancia gris, sustancia blanca, esa organización ya suena familiar. Pero, dentro de la sustancia gris, ¿cómo se establece el orden? O sea, ¿cómo saben las neuronas si tienen que controlar músculos o recibir sensaciones? Esa es una de las partes más elegantes del diseño, diría yo. La capa del manto no crece de forma homogénea, recibe señales moleculares y se organiza funcionalmente. Hacia la parte ventral, o sea, la parte de adelante, la de la barriga del embrión, se forman las placas basales. Estas van a contener las neuronas motoras, las que envían órdenes a los músculos. Las que nos hacen mover. Eso es. Y hacia la parte dorsal, la de la espalda, se desarrollan las placas alares. Estas están destinadas a recibir y procesar la información sensorial que llega del cuerpo. Y hay una línea divisoria, el surco limitante, que separa claramente estas dos zonas. Motor adelante, sensorial atrás. Es un principio de organización básico que se mantiene en gran parte del sistema nervioso. Motor adelante, sensorial atrás. Una regla simple para una estructura que se ve complejísima. Hablamos de neuroblastos, esas neuronas bebés. Cómo llegan a ser las neuronas maduras que conocemos con sus cables, los axones, y sus antenas, las dendritas. Pues es un proceso de maduración, de cambio de forma. Al principio son células redonditas, apolares, luego les crecen dos prolongaciones, se vuelven bipolares, y finalmente una de esas prolongaciones se alarga muchísimo para ser el axón, el cable que transmite la señal, mientras que la otra se ramifica mucho, formando las dendritas, que son las estructuras receptoras. Y ahí se convierten en neuroblastos multipolares, que es la forma clásica de una neurona adulta. Pero lo increíble de verdad es que el axón tiene que navegar, a veces distancias enormes, en escala embrionaria, claro. Guiado por señales químicas, tiene que encontrar y conectar con su célula target específica. ¡Wow! Es un viaje de una precisión asombrosa para cada una de los millones y millones de neuronas. Un viaje individual para cada neurona. Es vertiginoso solo pensarlo. Pero las neuronas no trabajan solas, ¿no? Necesitan como un equipo de soporte. Ahí es donde entra la glía, ¿verdad? Correcto, fundamental la glía. Las mismas células neuroepiteliales que dieron origen a las neuronas también producen glioblastos, que son los precursores de las células gliales. Estos se diferencian principalmente en dos tipos. Por un lado, los astrocitos. Son como el personal de mantenimiento multifunción. Dan soporte estructural, nutren a las neuronas, limpian desechos, regulan el ambiente químico. Hacen de todo un poco. Sí, son esenciales. Y por otro lado, los oligodendrocitos. Estos son cruciales porque envuelven los axones en el cerebro y la médula espinal con mielina. La mielina, esa capa aislante. Exacto. Es la que permite que los impulsos nerviosos viajen a gran velocidad. Sin mielina, nuestro pensamiento y movimiento serían increíblemente lentos, torpes. Luego está también la microglía, que actúa como el sistema inmune propio del cerebro. Pero curiosamente, tiene un origen diferente. Viene de fuera del tubo neural. Y finalmente, las células ependimarias, que son las que revisten las cavidades internas, los ventrículos y el canal central de la médula. Así que tenemos las neuronas, los cables, el soporte estructural y nutritivo, el aislamiento para la velocidad, todo un sistema complejo. Pero mencionaste antes un grupo de células, las de la cresta neural, que parecían tener un papel, estelar y bastante diferente. ¿Qué las hace tan especiales? Ah, sí, la cresta neural. Son células realmente fascinantes. Se originan justo en el borde, en la zona donde los pliegues neurales se están uniendo para cerrar el tubo. Pero en lugar de quedarse dentro del tubo neural, estas células como que se desprenden y emprenden un viaje increíble. Migran por todo el embrión. Son como las grandes exploradoras o colonizadoras del desarrollo. ¿Y a dónde van? ¿Qué hacen? Pues no más sorprendente su versatilidad, lo que llamamos pluripotencia. Se convierten en una variedad asombrosa de tipos celulares distintos en lugares muy diferentes del cuerpo. Por ejemplo, forman casi todos los ganglios sensitivos que están fuera del sistema nervioso central. Dan origen a todo el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, que está fuera del cerebro y la médula. Todo el sistema autónomo periférico. Casi todo, sí. Producen también las células de Schwann,
que son las que fabrican la mielina, pero en los nervios periféricos. Son el equivalente de los oligodendrocitos, pero fuera del SNC. Forman parte de la médula suprarrenal, la glándula que libera adrenalina. Generan los melanocitos, las células que dan color a nuestra piel. También los melanocitos. ¡Qué variedad! Sí, sí. Contribuyen a las meninges, las cubiertas del cerebro y la médula. E incluso forman gran parte de los huesos y cartílagos de nuestra cara y cráneo. Increíble. Es como si fueran un comodín del desarrollo, capaces de transformarse en casi cualquier cosa necesaria fuera del sistema nervioso central propiamente dicho. No me extraña que los problemas con la cresta neural causen síndromes tan variados. Volviendo un momento al cerebro en formación, mencionamos las 5 vesículas. Podríamos dar una pincelada muy rápida de qué función principal emerge de cada una de esas regiones, sin perdernos mucho en los detalles. Claro, un vistazo rápido. El mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, es la conexión directa con la médula y alberga centros vitales para respirar, controlar el ritmo cardíaco, cosas así. Funciones básicas. Fundamentales. El metencéfalo da lugar al puente, que es como una gran estación de relevo de información nerviosa y sobre todo al cerebelo. El cerebelo es el maestro de la coordinación motora, del equilibrio. El mesencéfalo o cerebro medio se encarga más de reflejos visuales y auditivos y del control de los movimientos de los ojos. Es una estructura relativamente más simple. Ajá. Luego, el diencéfalo. De ahí surgen estructuras centrales como el tálamo, la gran puerta de entrada sensorial hacia la corteza cerebral, y el ecotálamo, que es el centro de control de un montón de funciones corporales básicas, hormonas, temperatura. Y aquí también se forma la hipófisis, la glándula pituitaria, de una manera muy curiosa, combinando tejido neural del propio diencéfalo con tejido que viene del techo de la boca primitiva. Qué interesante esa mezcla de orígenes. Sí. Y finalmente, el telencéfalo. Este es el que experimenta la expansión más brutal, digamos. Forma los 2 hemisferios cerebrales con toda la corteza pensante, las áreas motoras, las áreas sensoriales, y también las estructuras que conectan ambos lados, como el cuerpo calloso, esa gran autopista de fibras entre los hemisferios. Una especialización progresiva realmente asombrosa. Y claro, todo este centro de procesamiento necesita cables para conectarse con el mundo exterior y con el resto del cuerpo. ¿Cómo se forman esos nervios que salen? Bueno, los nervios espinales, los que salen de la médula espinal, siguen un patrón bastante regular, bastante ordenado. Cada nervio tiene una raíz motora, con axones que salen por delante, desde las placas basales que mencionamos. Las motoras. Exacto. Y una raíz sensitiva que entra por detrás hacia las placas alares, llevando información del cuerpo. Las neuronas de esta raíz sensitiva están en un ganglio fuera de la médula, que deriva, por cierto, de la cresta neural. Ah, volvemos a la cresta neural. Siempre aparece. Estas 2 raíces, motora y sensitiva, se unen para formar un nervio espinal mixto que lleva ambos tipos de fibras. Los nervios craneales son otra historia. Son 12 pares asociados a distintas partes del cerebro y del tronco encefálico. Sus orígenes y funciones son mucho más variados, mucho más complejos, reflejando la complejidad de la cabeza, de los sentidos especiales, etc. Más complicados, entiendo. Definitivamente. Y no podemos olvidar el sistema nervioso autónomo, el que funciona sin que pensemos en ello, nuestro piloto automático. También se organiza muy temprano. Tiene 2 ramas principales. El simpático, que es el sistema de lucha-huida, de alerta, se origina principalmente en la médula torácica y lumbar. Y el parasimpático, que es más el sistema de descanso y digestión, de calma, tiene sus orígenes en el tronco encefálico, viajando con algunos nervios craneales como el vago, y también en la médula sacra. ¿Y la cresta neural participa aquí también? Fundamentalmente. Ambos sistemas, simpático y parasimpático, dependen crucialmente de las células de la cresta neural para formar sus ganglios periféricos, donde hacen sinapsis antes de llegar a los órganos. Parece una coreografía celular de una precisión increíble. Millones de células dividiéndose, migrando a sitios específicos, diferenciándose en el tipo correcto, conectándose de forma precisa. ¿Qué dirige todo este baile? ¿Cómo saben las células qué hacer y dónde ir en cada momento? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta está en la regulación molecular. Es como una conversación química constante entre las células. Hay moléculas señalizadoras que actúan como
como instrucciones. Por ejemplo, para establecer esa diferencia entre motor ventral y sensorial dorsal en el tubo neural, hay un juego de señales opuestas. Una molécula llamada Sonic Hedgehog, SHH, que se emite desde abajo, desde la notocorda y el piso del tubo, promueve el destino motor, el destino ventral. Ok, SHH para lo motor. Mientras que otras moléculas, las BMPs, proteínas morfogenéticas óseas, se secretan desde arriba, desde el ectodermo de alrededor y el techo del tubo, y favorecen el destino sensorial, el dorsal. La posición de una célula en este gradiente de concentración de SHH y BMPs determina en gran medida su identidad, si será motora o sensorial. Es como un código de posición basado en químicos. Exactamente. Y para definir las regiones a lo largo del eje cabeza-cola, especialmente en el rombencéfalo y la médula, entran en juego otros genes muy importantes, los genes Hox. Actúan como etiquetas moleculares. Es como si pusieran códigos postales a cada segmento del rombencéfalo y la médula, para que ese segmento sepa qué estructuras específicas tiene que formar, qué nervios craneales deben salir de ahí, etc. ¿Dan identidad regional? Justo. Y en los límites entre las grandes regiones cerebrales, por ejemplo, entre el mesencéfalo y el rombencéfalo, hay zonas especiales llamadas centros organizadores. Secretan otras señales, como una llamada FGF8, que son cruciales para coordinar el desarrollo a ambos lados de esa frontera. Es una red de señalización extraordinariamente compleja y precisa en tiempo y espacio. Una red de instrucciones químicas. Suena delicado. Supongo que si algo falla en esa red, o en los pasos anteriores como el cierre del tubo, las consecuencias pueden ser serias. Desgraciadamente sí. Dada la complejidad del proceso, hay puntos vulnerables. Quizás los más conocidos son los defectos del cierre del tubo neural, DCTN. Si la cremallera que mencionamos no cierra bien por abajo, en la zona lumbar o sacra, puede causar espina bífida. Esto tiene un espectro, desde formas leves, casi invisibles, espina bífida oculta, hasta formas muy graves como el mielomeningocele, donde la médula espinal y las meninges protruyen por la espalda, causando parálisis, problemas de vejiga, intestino. Muy grave. Sí, y si el fallo es en el cierre de arriba, el neuroporo anterior, el resultado es la anencefalia, es la ausencia de gran parte del cerebro y del cráneo. Lamentablemente es una condición incompatible con la vida fuera del útero. Qué terrible. ¿Y se puede hacer algo para prevenir esto? Aquí es donde la prevención es clave. Y hay una medida muy efectiva. Se sabe desde hace décadas que tomar un suplemento de ácido fólico, una vitamina B, antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo, reduce drásticamente el riesgo de la mayoría de estos defectos del cierre del tubo neural. Es una de las intervenciones preventivas más exitosas en salud pública. Importantísimo saberlo. Fundamental. Y claro, hay otros problemas que pueden surgir por fallos en etapas posteriores del desarrollo. La hidrocefalia, por ejemplo, es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, que aumenta la presión. A menudo se debe a bloqueos en la circulación de ese líquido, a veces asociados a otras malformaciones. O la holoprosencefalia. Esta ocurre si el prosencéfalo, el cerebro anterior, no se divide correctamente en dos hemisferios durante el desarrollo temprano. Afecta gravemente al cerebro y también a la cara, creando defectos en la línea media. A veces está ligada a problemas genéticos, como mutaciones en el gen SHH que mencionamos, o a ciertos síndromes. El SHH otra vez. Sí, es una molécula crucial. O pensemos en la enfermedad de Hirschsprung. Es un problema intestinal. Una parte del colon no tiene nervios y no puede funcionar bien. La causa, un fallo en la migración de las células de la cresta neural hacia esa parte del intestino durante el desarrollo. Son ejemplos muy claros de cómo un error temprano en estos procesos tan complejos puede tener efectos en cascada, ¿no? Exactamente. Muestra lo delicado y preciso que es todo este proceso. Entonces, recapitulando este viaje increíble que hemos hecho hoy, hemos visto cómo, a partir de una simple lámina de células, y en cuestión de semanas, se despliega una arquitectura de una complejidad, asombrosa. Se establecen regiones cerebrales, se generan tipos de células súper especializados como neuronas y glía, se tejen conexiones precisas entre ellas, y todo esto dirigido por un diálogo molecular invisible, por señales químicas. Es realmente uno de los procesos más extraordinarios de toda la biología. Ver cómo emerge la estructura física que nos permite eventualmente tener conciencia, memoria, emociones, a partir de estas instrucciones biológicas fundamentales,
escritas en nuestro genoma y desplegadas en el tiempo embrionario. Es algo que invita a la reflexión sobre la propia naturaleza de lo que somos. Absolutamente. Y aquí me surge una idea para seguir pensando, algo que quizás quienes nos escuchan puedan explorar. Vimos cómo se establece el cableado básico del sistema nervioso antes de nacer, siguiendo un plan genético y molecular muy preciso. Pero también sabemos que nuestro cerebro sigue cambiando y aprendiendo después del nacimiento, moldeado por la experiencia, por el ambiente. ¿Cómo interactúa ese plan inicial, esa estructura fundamental formada en esas primeras semanas cruciales con todo lo que vivimos después? ¿Cuánto de lo que somos está ya prefigurado en ese baile celular embrionario y cuánto es esculpido después por el mundo exterior y nuestras propias acciones? Una pregunta fascinante, ¿no? Que conecta nuestra biología más temprana con nuestra vida consciente y nuestra individualidad.